reconozco que la gloria y la honra te pertenece solamente a ti. Solamente úsame como un vaso de honra para que la bendición y tu voz pueda llegar a este pueblo. Eterno Dios, habla primeramente a mi vida. Habla a nuestras mentes y a nuestros corazones, a nuestros sentimientos y emociones, intelecto. Habla esta noche, eterno Dios, en tu nombre santo. Amén y amén. Abramos nuestras sagradas escrituras, por favor, en el libro de Salmos. Los salmos, yo creo que ustedes recitan muchos los salmos. Hemos escuchado alabanzas lindas de los salmos. Y los judíos, yo se los he dicho a ustedes, los judíos siguen utilizando los salmos para cantar alabanzas a nuestro Señor. Si pueden, muchachos, pónganme el 1, perdón que no se los puse. Salmos 22, y vamos a leer el 1 y el 2. Si pueden los muchachos, si me ayudan, porfa. Salmos, por favor, 22, 1 y 2. Y si no, usted búsquelo ahí en su Biblia o en sus sagradas escrituras. Cuando usted lo tenga, deme un fuerte amén. Lo leemos, amén. Dice la palabra del Señor: Dios mío, Dios mío. ¿Lo tenemos? Ayúdeme y léalo fuerte usted, por favor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí, ¿qué? Puede tomar su asiento, por favor. El tema o el título de este mensaje es: ¿por qué Dios no responde mis oraciones? ¿A cuánto les ha pasado? Y sean honestos, levanten la mano conmigo. ¿A cuánto les ha pasado que muchas veces han orado y no han recibido? ¿A cuánto les ha pasado que están clamándole al Señor con todo su corazón, o por un largo tiempo ustedes han estado orando y creen que esas oraciones simple y sencillamente han desaparecido? A mí me ha pasado, sí, yo se los he contado a ustedes. Recuerdo un domingo Dios me regaló un mensaje que era cuando Dios dice no. Muchas veces nosotros creemos, y no sé cómo les va a sonar este mensaje, pero muchas veces nosotros creemos que todas las oraciones tienen que ser respondidas por Dios. Muchas veces nosotros nos hemos equivocado y no creemos que tenemos un Dios, sino que tenemos una cosa de aquellas que se frotaba una, ¿cómo se llamaba? Una lámpara, y salía ¿qué? Un genio, y ese genio le iba a conceder 3 deseos a usted. Algo de lo que nosotros debemos de estar seguros es de que en nuestra vida siempre va a suceder la perfecta voluntad de Dios. Le guste a usted o no le guste, lo va a tener que atravesar. Hay muchas oraciones en su vida que no van a ser de bendición para usted. Y como Dios lo conoce todo, diga conmigo, Dios lo conoce todo. Si Dios sabe qué estaba haciendo usted en la mañana, con que sabe qué es lo que va a cenar usted más tarde, que ni usted sabía, o algunos ya cenamos, pero Dios lo conoce, diga conmigo, absolutamente. Y algo que usted y yo debemos de aceptar es la soberanía de Dios. Dios es soberano. Usted no le va a doblar el brazo al Señor. Usted no va a obligar al Señor. Usted no va a querer, o tal vez usted puede querer, pero Dios no va a hacer todo lo que usted quiere, todo lo que a usted se le antoja. Dios no lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque Él es perfecto. Pero con esto no quiero desmotivarlo y no quiero decirle, hermano, no ore, porque yo he predicado mensajes que tenemos que nosotros la necesidad, hágale conmigo así.
Usted, aunque no respire bien, gracias a Dios que anda la mascarilla, si no sintiera todo el olor de la gente que está delante. Pero usted tiene la necesidad de respirar, ¿verdad? Vuelva a hacerle conmigo. Hay unos que como que ya están muertos, ni respiran. Vea al que está a su lado. Usted tiene la necesidad de respirar. La palabra del Señor dice que todo lo que respire, alabe al Señor. Entonces usted tiene la necesidad de respirar. Pero como creyentes, como hijos de Dios, usted y yo tenemos la necesidad de entrar en nuestro aposento y orar diariamente. Había un dicho que decía: cristiano que no ora. No es proverbio ni nada, ustedes se lo inventaron, pero está bueno. Cristiano que no ora, Satanás se lo devora. Entonces yo no me quiero contradecir y yo no vengo a decir, hermano, deje de orar. No, lo que quiero hacer, o el propósito de este mensaje, es que usted entienda que muchas veces Dios no va a conceder todo lo que usted quiere, todo lo que a usted se le imagina. Y usted puede pensar, ay, que Dios tan malo tengo. No, es que porque Dios es bueno no le va a conceder muchas oraciones. Porque si Dios responde todas las oraciones, sabe que nos podemos perder. Y yo recuerdo, y se los digo rápido porque no era mi intención, pero yo recuerdo, hermanos, que yo tenía 3 oraciones siempre. Una de ellas es, yo le decía, Señor, guarda a mis hijos. Bueno, en su momento solo estaba Jacob. Guarda a mi hijo, que no se vaya a quebrar nunca, que no vaya a pasar por ninguna cirugía. Y ustedes lo han escuchado, yo se los he testificado. Y otra de mis oraciones era, Señor, yo voy a aceptar, porque usted y yo condicionamos a Dios muchas veces como que fuéramos la gran cosa nosotros. Job y el pastor general decía, polvo de la tierra, somos gusanos de la tierra, aunque no le parezca. ¿Qué somos nosotros para querer obligar a Dios? ¿Qué somos nosotros para querer torcerle el brazo al Señor? Entonces yo le decía, Señor, le decía, yo voy a aceptar ese compromiso de ser pastor, guapo y hermoso. Yo voy a aceptar ese compromiso. Pero una cosa quiero, que me respondas a mi clamor. Yo quiero tener a mi papá que esté ahí viejito y canoso, y que me regañe cada vez que yo diga alguna locura en la predicación, que eran todas las predicaciones entonces. Esos eran mis 3 clamores. Y mi Dios, sí, porque sigue siendo mi Dios, me cayó la boca. ¿Sabe por qué? Porque a esas 3 oraciones me dijo no. Mi hijo de la cama, en una noche estaba acostado con mi papá, y unos días anteriores él había estado saltando en la cama y salió volando por ahí, a ver que estos niños como que son de hule ahora. Y salió volando y yo dije, hoy sí se quebró, dije, y no le pasó nada. Creo que solo sonó la pared, como que era coco el que habían aventado, sonó fuerte, pero no le pasó nada al cipote. Y en otra ocasión el niño estaba acostado, ¿verdad que a veces la vida es bien irónica? El niño estaba acostado viendo muñequitos en el celular. Y se dio vuelta y se fue en blanco de la cama, de una cama bajita, se fue en blanco de la cama y cayó con el codo y se le quebró el codo. Luego ustedes saben el proceso que Jacob tuvo que atravesar, que fue operado, y luego ustedes saben también que mi padre ahora está en el reino de los cielos. Entonces, ¿a qué voy? Muchas veces Dios no va a conceder todas las oraciones que usted quiere. ¿Sabe por qué? Porque Él no es un mago, Él es Dios, Él es su Señor. Y usted no va a tener un Señor para decirle qué es lo que Él tiene que hacer. Usted va a tener un Señor para usted hacer lo que su Señor le está pidiendo y aceptar, le guste o no. Si usted es hijo, va a aceptar lo que su Señor quiere que usted haga. Ay, hermanos, si yo quisiera cambiarle un montón de cosas a la Biblia, más cuando habla de pecado, igual que usted, no se haga, hombre. Pues quisiéramos cambiar, pero no podemos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Obedecer. Dígale que está a su lado, obedezca, diga. Obedezca. Y en las Sagradas Escrituras nosotros encontramos diversos personajes que en alguna ocasión de su vida hicieron una oración a Dios, elevaron una oración y lastimosamente esa oración no fue contestada. Lastimosamente esa oración no fue contestada, y este salmo precisamente
Es un salmo que lo escribió David y se lo dio al músico principal para que hiciera una alabanza. Pero si usted ve, David está desesperado, David está angustiado. Yo no sé cuántos problemas tenía David. Nosotros, si leemos la palabra del Señor, nosotros nos encontramos que David sí fue un rey de Israel y uno de los mejores reyes de Israel. Pero también vemos que en la vida de David no fue fácil. David tenía fe, era un hombre valiente como los de la Rey de Reyes. Pero a pesar de todo, tuvo problemas. La misma familia lo atacó, los mismos hijos lo querían matar. El otro hijo le hurtó el trono a David. Entonces él tuvo problemas por donde usted lo quiera ver. Entonces yo no sé cuántos problemas en este momento que David estaba escribiendo este salmo él tenía. Qué angustia la que él tenía, quizás como la que usted trae ahora. Y quizás no se lo ha dicho con estas palabras al Señor, pero en alguna ocasión usted ha dicho: ¿será que verdaderamente Dios escucha mi clamor? ¿Será que verdaderamente Dios está atento a lo que yo le estoy diciendo? Y yo se los he dicho, la oración contiene algunos elementos. El primero es que usted hace la oración, obviamente Dios escucha su clamor. Todos sus clamores Dios los escucha, pero no a todos Dios actúa a nuestro favor. O bueno, a nuestro favor sí actúa, pero muchas veces no responde a lo que nosotros queremos. Y eso es lo que no nos gusta, porque yo quisiera que Dios respondiera a todas mis oraciones. ¿Cuántos oraron este día por alguna petición? Pero ¿cuántos pueden ser sinceros esta noche? ¿Y cuántos pueden decir, y levante su mano si ustedes le han dicho al Señor: Señor, ya no soporto más, ayúdame, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como decía David. Otro personaje que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras es Pablo. En el Nuevo Testamento nosotros vemos que Pablo hizo viajes misioneros, y los estudiosos dicen que no únicamente fueron 3 viajes, que fueron más, pero independientemente de los viajes que hayan sido, Pablo viajó por pura fe. Y nosotros vemos en las Sagradas Escrituras que Pablo, su propósito principal era llevar un evangelio a aquellas personas que eran judías, pero que se habían convertido al cristianismo, a ser seguidores de Cristo. Pero en su momento vemos en la palabra del Señor que Pablo hace una oración y que le pide una respuesta a Dios, y Dios le responde y le dice: bástate de mi gracia. Ah, qué dura esa respuesta, pero es una respuesta. Imagínese ahora a la petición que usted está haciendo, o por la cual usted vino, por la necesidad que usted vino, y Dios le responda a usted: bástate de mi gracia. ¿Seguiría amando a Dios usted con todo su corazón? ¿Aló? ¿Seguiría amando usted a Dios con todo su corazón aunque no le responde esa necesidad que usted quiere? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice la palabra del Señor que Dios los hizo atravesar por el desierto. ¿Sabe para qué? Para ver qué había en sus corazones. ¿Qué tal que Dios está probando qué hay en nuestros corazones? Amor a nosotros mismos, amor al placer, amor al que qué van a decir de mí, que digan que yo soy el mejor, que digan aquí, que digan allá, pero no verdaderamente que digan yo soy un buen hijo de Dios simplemente. Entonces hay personas en las Sagradas Escrituras que elevaron una oración y no fue correspondida como ellos querían. Y los estudiosos dicen cantidad de cosas que Pablo tenía: que tenía problemas en sus manos, que tenía problemas en sus piernas, y que por eso anduvo Lucas con él también, que era enfermero o doctor, perdón. Pero al final nosotros vemos que Dios le responde y le dice: bástate de mi gracia. Pero también vemos a la persona por la que usted está aquí esta noche. ¿Por quién está usted aquí? ¿Por quién? Por Cristo, diga conmigo. ¿Por quién está usted aquí? Usted no vino para verme a mí. Usted vino para ver a Cristo, para escuchar de Él, porque le ama. Y nosotros vemos, hermanos, que también
Cristo elevó una oración y tampoco fue correspondida. O sí fue correspondida, pero no de la forma que Él quería. Y nosotros vemos, si usted puede, acompáñeme a Mateo 27, 46. Y Jesús utiliza una comparación de lo que el siervo David, de lo que el rey David o de lo que el pastor David había dicho. Y Jesús había atravesado un momento difícil. Jesús había atravesado dolor, sufrimiento, oprobio. Jesús había atravesado todo lo que usted ve en esas películas tan lindas como La Pasión de Cristo. Escupieron su rostro, su cuerpo fue desfigurado. Y Jesús estaba o había atravesado todo este dolor. Pero una cosa sabía y recordaba Jesús, que Él tenía un propósito. Y que muchas veces, hermanos, no es que Dios sea malo con nosotros y que solo le interese Él, sino que Él conoce todo. Y porque Él conoce todo, sabe que tal vez lo que usted está pidiendo el día de mañana va a traer dolor a su vida. Tal vez ahorita no lo entienda y tal vez ahorita reniegue y tal vez ahorita diga las palabras de David y que diga: ay, Señor, me has desamparado, me has olvidado. Y usted puede ver que dice: Dios mío, Dios mío. No es una persona cualquiera. David sabía en quién había confiado. David sabía en quién había confiado. David no es que solamente le estaba diciendo: ay, Dios, te olvidaste de mí. No, le estaba diciendo: Dios mío, sí, mío. Me has desamparado. Y Jesús hace una comparación y dice la palabra del Señor en el libro de Mateo 27, 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó: ¿a qué? A gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactami. Esto es, ¿qué? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuántos se han sentido así? Desesperados. Ya no aguantan más ese jefe. Ya no aguantan más esa persona que les está haciendo la vida imposible, pero que al final les está formando un buen carácter a ustedes. ¿Qué seríamos de aquellas personas que nos hacen la vida imposible, ¿verdad? Si no están ellos, a saber cómo seríamos nosotros de cristianos flojos y aguados. Pero ahí el Señor nos va formando el carácter. Pero en las pruebas Dios muchas veces se va perfeccionando y va obrando en nosotros y va aumentando la fe. Entonces yo siempre lo he dicho, a veces, aunque suene ilógico lo que menciono, a veces en nuestra vida es necesaria la prueba. Que no nos buscamos del Señor. Que no tiene prueba no busca del Señor. Pero muchas veces nos hemos sentido así, desamparados. Pero a pesar de todo lo que usted puede atravesar, yo le puedo garantizar algo: que Cristo Jesús todos los días de su vida va a estar con usted. Tal vez no le va a responder como usted quiere, pero no significa que Él se va a alejar de usted. Al contrario, Él siempre va a estar ahí. Aunque nos sintamos desprotegidos, aunque nos sintamos solos, porque yo sé que no solo a mí me ha pasado. Yo sé que usted también se ha sentido solo. Hace poco hablaba con un hermano que ni vino el impío, pero me dijo: hey, Elías, me dijo, porque él dice que yo soy su amigo. Hey, Elías, me dijo, he sentido que me has dejado solo, como amigo y como pastor. Pues sí, no te congregas. Pero así nos pasa también. Nosotros no solamente nos sentimos desprotegidos por el pastor, por la familia, por lo que usted quiera, sino muchas veces por Dios también. Nos sentimos solos, pero siempre Él va a estar ahí. Dígale al que está a su lado: usted no está solo, dígale. El Señor está con usted, dígale. Y Jesús estaba recitando literal aquel salmo de David. Y estaba diciendo esto mismo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y se cree que en ese momento el padre le había dado la espalda, figurativamente, al hijo, porque toda la ira del padre estaba cayendo sobre el hijo a causa de cada uno de los que nos encontramos aquí. Porque si no, esa ira hubiese sido sobre nosotros. Entonces él sintió aquel
aquel desprendimiento, Jesús como hombre y como humano sintió que el Padre lo había dejado solo. Pero ¿qué quiero decir, hermanos? Que tampoco Jesús dijo: haz que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Cuántos hemos orado así? Yo he llegado a ocasiones en mi vida que me he cansado de orarle al Señor. Yo no voy a andar con mentiras con ustedes. He pasado tiempo orándole: Señor, 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 esto, lo otro, Señor, ayúdame en esto y lo otro, y de repente veo que el Señor no me responde. Entonces ya le digo, enojado yo, igual que usted, con esa cara que tiene ahorita, con la misma. Señor, entonces que se haga tu voluntad, y sucede la voluntad de Dios. Pero hay muchas razones por las cuales muchas veces nosotros no recibimos, o nuestras oraciones no son conocidas o concebidas. Y una de ellas, quiero que usted vaya a Santiago, por favor. La carta de Santiago, por favor. Y muchas veces nuestras oraciones no son concebidas. ¿Sabe por qué? Y necesito que usted me ayude a predicar. Y dígale al que está a su lado, pégale un codazo al que está a su lado, un codazo santo. O al que está adelante, jálele la mascarilla, por favor. Un jalón de mascarilla santo. Y muchas veces Dios no responde. ¿Sabe por qué? Por la falta de fe, por la incredulidad. Dígale al que está a su lado: Dios no le responde por incrédulo. Diga. ¿Cuántos hemos orado y no hemos recibido? Entonces ore con fe en el Señor. Cuando usted vaya a orar, deje la incredulidad, porque muchas veces, hermanos, nosotros decimos: no, es que solo el pecado. No, pero también la incredulidad nos aleja del Señor. También la incredulidad nos aleja de la presencia de Él, porque ¿de qué sirve que estemos aquí si no estamos creyendo que Él es Dios Todopoderoso? Entonces, Santiago dice: pero pida, ¿con qué? ¿Cuántos piden con fe? Hace poco me llenaba de orgullo porque una hermana venía y me decía que estaba teniendo un proceso legal, un proceso judicial, y que la habían llamado ya hasta la fiscalía y estaba con un juez, y que lo más seguro es de que ella iba a tener que ir a la cárcel porque ella tenía necesidad y hizo algunas cosas que no eran correctas, pero las hizo. Y me dice: ayúdeme a orar, pastor. Yo le dije a algunos de los hermanos ancianos: oremos por ella. Y estuvimos orando, y yo recuerdo que venía y lloraba, y hoy no la veo. Venía y lloraba y me decía: yo sé que voy a salir en victoria. Y yo le decía: oremos con fe. Y me decía ella: pero es que tengo duda, tengo temor, porque todo está en mi contra. Yo tengo el jefe tiene ahí las cámaras y yo salgo haciendo locuras ahí, me dice. Entonces todo está en mi contra. Y yo le decía: pero créele al Señor, tené fe en el Señor, que Él es el que va a borrar todo eso y vas a salir en victoria en el nombre del Señor. Y me decía: sí, pero tengo miedo de ir a la cárcel. ¿Y cuántos han orado así con miedo? ¿Cuántos hemos orado: Señor, ¿será que de verdad me vas a ayudar? ¿Será que de verdad me vas a cambiar del trabajo? ¿Será que de verdad me vas a sanar? Señor, ¿será de verdad que tenés ese poder que la gente dice, pero que yo nunca he experimentado? Déjeme decirle que el que pide con fe, Dios obra con bien para con ustedes. Y la semana pasada, esta semana, el lunes venía y me decía: ya gracias a Dios tuve la última, no sé cómo le llaman a eso, cita o qué, audiencia. Ya han pasado por eso, vea. Ya pasé la última audiencia y quedé totalmente libre, me dice. Ni voy a tener que pagar absolutamente nada. ¿Sabe por qué? Porque el que pide con fe, Dios le va a obrar. No,
Si nosotros nos ponemos a pensar como humanos, yo le hubiera dicho, no, hombre, está bueno que te metan pereza. Sí, pero gracias a Dios que Dios no tiene nuestra mente perversa y malvada. Es que no he escuchado usted de algunos hombres o mujeres que dicen, ay, es que si yo fuera Dios, yo no lo perdono. Gracias a Dios que usted no es Dios. Pero cuando usted hace ahí, no quiere que nadie se dé cuenta. Entonces, ¿a qué voy, hermano? Que usted debe de pedir con fe. ¿Por qué está pidiendo usted? ¿Hay algo imposible para el Señor? Lo único que Dios no va a hacer es ir en contra de su naturaleza. Dios no es un Dios injusto. Dios no es un Dios mentiroso. Dios no es un Dios infiel. Entonces, algo que Dios no va a hacer es ir en contra de su naturaleza. Pero pregunto esta noche yo, ¿hay algo imposible para el Señor? ¿Verdad que nada? Dígale que está a su lado, si nada hay imposible para el Señor, deje de afligirse, hombre, dígale. La enfermedad que tiene, cuando salga de la puerta ya va a ver que no va a tener nada, dígale. Uno que venía ranqueando así, no se va a ir ahí caminando bien, dígale. Aquellos que están pidiendo trabajo en el nombre del Señor, el Señor va a abrir una puerta de bendición. Pero ya ven que ni amén dicen, pero quieren trabajo. Entonces pidamos con fe, como dice la palabra del Señor, no dudando, pero entra la duda en nuestro corazón. Yo se los digo, cuando yo vi a mi hijo Jacob, que él iba para la cirugía, yo lo primero que pensaba era, Señor, ¿y será que mi hijo va a salir? O sea, de que sale, pero va a salir vivo. Porque uno de los riesgos era que se quedara por la anestesia, por tan corta edad, por la cirugía que no era cualquier cirugía. Y así es usted también. Si usted duda muchas veces, ¿será, Señor? Pero la palabra del Señor, Santiago, la carta nos está diciendo, pero pida con qué, no dudando, y diga conmigo, nada es nada. Porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echando de una parte a otra. Entonces, ¿por qué muchas veces usted y yo no recibimos, hermano? Por la falta de fe, por la incredulidad que hay en nuestro ser. Vaya conmigo, por favor, a Mateo 21, 22. Y recuerda que estamos viendo por qué Dios muchas veces no responde mi oración. Y muchos de los que estamos aquí hemos pasado tiempo orando. Si yo recuerdo que en este lugar hay hermanos y hermanas que han pasado orando. Yo recuerdo, y si se los he dicho a ustedes, yo recuerdo que había un joven por acá, por la iglesia, que yo sé que los bichos del Ministerio de Alabanza se van a recordar. Y yo recuerdo que este joven, mientras usted busca a Mateo, yo recuerdo que este joven empezó a enamorarse de otra joven dentro del Ministerio de Alabanza. Y oraba, y el condenado era feo. O no, ese no era feo, ese era feo. Feo, sí, de verdad. Y recuerdo que él oraba por la muchacha, y la muchacha bonita. Y recuerdo que hasta nosotros nos daba lástima, y en muchas veces íbamos donde ella y le decíamos, hácele caso, pobrecito. Y ella decía, no, yo no. Pero muchas veces la insistencia, y yo no sé si el tipo no dudaba, porque él se hacía y él decía que él se iba a casar con esa mujer, que iba a tener hijos y que no sé qué. Y la fe que tuvo le alcanzó para lograr a casarse con esa mujer. Lastimosamente se casaron y se fueron. Pero ¿a qué voy? Aquel que no duda, el Señor corresponde. Yo no sé cuántos solteros hay aquí que están orando. Pídanle al Señor. Pídanle al Señor. Recuerden a la hermana Sara, a los cuantos años llegó y pegó su primer hijo. Así que nunca es tarde, diga el que está a su lado. Nunca es tarde, diga. Mateo 21, 22 dice, y todo lo que pidiereis en oración, ¿cómo? Lo recibiréis. Todo lo que usted pide en oración, de acuerdo a la voluntad de Dios, lo va a recibir, hermano.
Pero muchas veces nosotros nos enojamos con este tipo de versículos porque nosotros queremos obligar a que Dios nos dé todo lo que nosotros pedimos. Ay, Señor, dame casa nueva. Señor, dame carro nuevo. Déjeme decirle que el Señor no tiene problema con dárselo. Usted muchas veces es el que va a tener el problema, porque teniendo todo este tipo de cosas, después no se va a recordar de Dios. Entonces la palabra del Señor nos enseña y nos dice que es mejor ganar el reino de los cielos que todo lo que está en este mundo. ¿De qué sirve ganar todo lo que está en el mundo si vamos a perder nuestra alma? Y a Cristo no es que no le preocupe lo que usted está pasando, pero a Él le preocupa más nuestro ser espiritual, amén. Entonces, y nos enojamos porque queremos obligar a estos versículos a que Dios nos tiene que dar todo, porque ahí dice, sí, pero de acuerdo a su voluntad. Dígale al que está a su lado, ayúdeme a predicar y dígale: todo lo que usted pida en oración, de acuerdo a la voluntad de Dios, lo va a recibir, diga. Entonces, ¿pero por qué muchas veces no recibimos? Por la incredulidad. Porque somos incrédulos. Segundo punto, y muy importante, ¿por qué muchas veces nosotros no recibimos? Diga conmigo: por amor al placer. Diga conmigo: por amor al placer, al yo, a que nos gusta que la gente nos vea, que la gente nos elogie. Y está bien, no está mal, pero qué feo es cuando nos gusta que nos vean más a nosotros que a Cristo en nosotros. Y Santiago siempre nos recomienda y dice: pedís y no recibís porque pedís ¿cómo? ¿Para qué pedimos? Para nuestros deleites. Y es claro y es específico. Entonces, pastor, tenemos que ser cristianos conformistas. No se trata de eso. Ore, y el que ora con fe va a recibir, porque está pidiendo para sus deleites, Señor no le va a dar. Recuerdo del pastor un testimonio que él contaba y decía que en una ocasión había un hombre en este lugar que se desvivía orando porque quería que Dios le regalara un carro. Y hasta le pidió el color en oración, hasta le dijo al Señor qué color de carro era el que deseaba. Yo he conocido gente que es bien específica así en sus oraciones. ¿Cuántos son así? Yo no, yo solo le digo: Señor, esto y esto y haz tú, del color que sea. Si se mueve, ahí vamos. Pero no, yo he conocido gente que es bien específica: Señor, quiero este puesto en este trabajo, y el Señor se los da. Yo le digo: vení, poné la mano sobre mí, pedí algo para mí. Yo no puedo. Y recuerdo que este varón contaba el testimonio del pastor Francisco y decía de que pedía y pedía y pedía y pasaba aquí pidiendo por ese bendito carro. Yo no sé cuánto tiempo pasó pidiendo por ese carro. Y dice que en una ocasión el Señor le responde y le dan el carro al hombre. Y dice que de repente, como todo buen cristiano, cuando ya recibió lo que él quería, dejó de congregarse. Y dice que el pastor se lo encontró en una ocasión y le dijo: bueno, ¿y qué le pasó? Ya no lo vi en la iglesia. Y la respuesta de este hombre fue: no, pastor, es que le estoy dedicando tiempo a mi familia. Los domingos nos vamos para la playa. O sea que la bendición la convirtió en maldición. Y en una de esas, que con la familia iba para la playa, en ese camino dio vuelta el carro. Ah, pero que Dios tan malo, ¿por qué le dio el carro? Porque el tipo era necio. Pedimos ¿para qué? Para nuestros placeres. Pedimos ¿para qué? Por eso Dios no responde a veces. Y yo le digo al Señor: Señor, si yo voy a pedir para mis placeres, mejor no me respondas de una vez, porque después me puede ir mal. Y Santiago dice: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Como tercer punto, Dios muchas veces no responde porque somos hombres y mujeres orgullosos. Vaya, pues aquí ya no dicen amén. Acompáñeme por favor a Salmo 138, Salmo 138, 6. No hay nada más lindo que andar con una persona humilde, hermano. Y humilde, nosotros hemos muchas veces malentendido esta palabra. Nosotros pasamos por una casa y nosotros decimos: ay, qué casa más humilde. No, las casas no son humildes. Hemos confundido el concepto de humildad.
Humilde es aquella persona que puede tener posesiones, pero no cree que tienen aún ni esas posesiones. Y los cristianos son así. Porque yo sé que usted todo lo que tiene se lo debe a Dios. Yo así le digo al Señor: Señor, todo lo que me has dado, yo te lo debo a ti, Señor. Nada en esta vida es de nosotros. Si supieran ustedes que cuando nos vamos al sepulcro, no nos podemos llevar ni la casa ni la suegra, aunque algunos se la quisieran llevar. Yo no, a vos, vieja. No nos podemos llevar nada. Pero el orgullo ahí está en nosotros. Y la palabra del Señor dice: porque Jehová es excelso y atiende ¿a quién? Al humilde. Mas al altivo lo mira de... Mire, a mí me daba pena. Me daba pena salir con dos personas de la iglesia, porque trataban mal a todo mundo. Íbamos a comer y le decían a la señorita que tal vez llegaba: mira, yo no pedí esto. No, eso no es lo que yo quería. O íbamos a ver algo y yo no sé si a usted le pasa. ¿Cuántos van a vitrinear aquí? Cuando ya es ¿cómo se llama? Cuando ya va a ir por 20, 25, le toca solo ir a vitrinear. Y este hombre era así: íbamos a ver algo que tal vez nos parecía, y de repente era como que bien pesado con la gente, nada de humilde. Y yo le decía: de verdad que vos no pareces cristiano, le decía, vos pareces de ochucho que muchos ladran, les. Y me decía él: sí, tenés razón, un día voy a ser humilde. Y ¿sabe qué era lo peor? Que el tipo ni tenía dinero, solo iba a vitrinear. Y así somos nosotros muchas veces, altivos, no tenemos nada, pero nos la creemos toda. Creemos que tenemos que pasar por la calle y toda la gente nos tiene que ver. Que lo vean porque usted es un hijo de Dios. Pero muchas veces Dios no responde a nuestras oraciones porque somos orgullosos. Y la palabra de Dios dice que Dios ve de lejos al altivo, mas al humilde lo ve de cerca. Aquel que viene con un corazón manso y humilde, el Señor no lo menosprecia. Aquel que viene humillado. Nosotros podemos ver en los evangelios que todas las personas que recibieron un milagro del Señor fueron personas que llegaron humilladas delante de Él. He conocido cristianos que dicen: no, yo no me voy a arrodillar ni ante Dios. Y entonces, pero quiere un milagro. Si quiere ser sano, si quiere que sus hijos sean los mejores, quiere tener un buen trabajo, sí, pero no quiere ni siquiera humillarse delante de Dios. Y muchas veces vamos más allá de la condición, porque otros estamos arrodillados, pero nuestro corazón está más lejos del Señor. Pero si nosotros nos vamos a los evangelios, aquellos que recibieron milagros fueron hombres y mujeres que llegaron humillados delante del Señor. Ve a aquella mujer que tuvo padecimiento de flujo, cómo llegó postrada delante del Señor. Otros le decían: maestro, si quieres. Y nosotros, ¿cómo le decimos? Es que quiero que hagas esto, Señor. ¿Por qué muchas veces nosotros no recibimos de parte de Dios? ¿Por qué nuestras oraciones no son concebidas muchas veces? Porque pedimos para nuestro orgullo. Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Y para terminar, ¿por qué muchas veces nosotros no recibimos? Porque no hay perdón en nosotros. ¿A cuántos nos gusta que nos perdonen? ¿Cuántos nos equivocamos? Este día, ¿cuántos se equivocaron? Levante la mano todos los que se equivocaron este día. Sin vergüenza, hasta los pies levanten. ¿A cuántos les gusta ser perdonados por el Señor? ¿Cuántos después de que pecamos nos sentimos malísimos? Y vamos delante de la presencia del Señor y le decimos: Señor, Padre eterno, perdóname por lo que acabo de hacer. No es que uno sea sinvergüenza, es que usted y yo seguimos siendo pecadores, pero pecadores ¿qué? Arrepentidos. Vamos delante del Señor y le decimos: Señor, perdóname por lo que acabo de hacer otra vez. Siento mal delante de ti, me arrepiento de haberlo hecho, perdóname. ¿Y a cuántos les gusta recibir el perdón de Dios? Entonces, si nosotros recibimos el perdón de Dios, ¿por qué muchas veces nosotros no podemos perdonar? La palabra del Señor dice en Marcos 11:25: y cuando estéis orando, perdonad
si tenéis algo en contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Entonces, ¿qué es lo que usted debe de hacer para que su oración sea concebida? Perdone también. Si hay un montón de gente que le ha faltado el respeto, hay un montón de gente que le ha faltado a usted, y está bien, enójese, pero en sus oraciones dígale: Señor, yo los perdono, porque yo necesito recibir de ti. ¿Cuántos tienen oraciones que no han sido respondidas todavía? Deseo en esta noche que este mensaje le sirva, que este mensaje le ayude, y que el día de mañana no solamente le esté diciendo: Ay, Señor, es que vos ni me contestás. Ahora el Señor le va a recordar por qué no le contesta. Y recuerde que mientras hay vida, puede ponerse de pie, por favor. Vamos a dar gracias por la bendita palabra del eterno Dios. Eterno Padre, gracias por esta palabra hermosa que tú nos has traído, Señor.